Increíble historia de rescate. Madre vaca salva de un ataque sorprendente de babosa gigante. Doña Rosa no había anticipado que aquel día se convertiría en un desafío que pondría a prueba su corazón y su alma. La calidez del sol abrazaba la sierra, mientras ella se afanaba en la finca que había heredado de sus padres. El aroma del maíz y la tierra mezclados era su consuelo, su refugio del mundo cruel y desigual que la rodeaba. Desde la muerte de su esposo, el peso del legado que cargaba se había vuelto más pesado, pero su amor por Lola, su vaca de mirada sabia, le daba fuerza. Sin embargo, la tranquilidad del campo se quebró un instante fugaz cuando las sombras de una babosa gigante se dibujaron entre los cultivos. Los animales comenzaron a alborotarse. Los gallos cacareaban sin parar, y las cabras miraban aterrorizadas. Doña Rosa sentía como el sudor empezaba a recorrer su frente al entender que no era solo una ilusión, la babosa era una amenaza real. ¿Por qué hoy?, se preguntaba, sintiendo una mezcla de angustia y determinación que le apretaba el pecho. Su mente recordaba las historias de sus abuelos sobre criaturas que surgían en tiempos difíciles. ¿Era la contaminación de la fábrica la causa de este monstruo? Su corazón latía con una mezcla de rabia e impotencia. ¿Podía perderlo todo de nuevo? Entonces, vio cómo Lola, con firmeza y valentía, se erguía entre ella y la criatura. Doña Rosa sintió que el aire se le hacía más denso. La imagen de su vaca enfrentando al monstruo con bravura le hacía temblar. No puedo perderte, Lola, murmuró, mientras su mente se debatía entre la razón y el instinto. Cada paso de la babosa parecía una declaratoria de guerra contra su hogar. La lucha no era solo por la finca, era por la esencia de la vida que había construido con tanto esfuerzo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión creció monumentalmente cuando el cuerpo de la babosa se detuvo frente a Lola. Una mezcla de terror y esperanza invadió a Doña Rosa. Su respiración era irregular, sus manos temblaban. ¿Qué haré?, se preguntó, mientras las dudas y los miedos la asaltaban. La idea de que su vida, su herencia y el amor que había cultivado pudieran ser destruidos en un instante la mareaban. ¿Hasta dónde llegarían para defender lo que tanto amaban? El dilema era ensordecedor. La comunidad que tanto anhelaba proteger, las historias que quería continuar contando, todo dependía de su valentía y de la de Lola. Doña Rosa se encontró en el epicentro de un conflicto interno desgarrador, debía actuar, pero el miedo la paralizaba. Por un instante, se preguntó si tal vez debía abandonar todo, huir a la ciudad como muchos otros. Pero el pensamiento le quemaba, pues sabía que el amor por su tierra era más fuerte que cualquier temor. La angustia la inundó mientras daba un paso hacia adelante, solo para detenerse en el reflejo de la determinación en los ojos de Lola. La presión se intensificó. ¿Podrían enfrentar juntas a la babosa gigante? ¿O sería el fin de todo lo que conocía y amaba? La historia apenas comenzaba, y el destino de Doña Rosa y Lola colgaba de un hilo. El crepúsculo comenzaba a caer, y con él, la certeza de que en cualquier momento podrían perderlo todo. Doña Rosa respiró hondo, como si ese simple acto pudiera deshacer el nudo en su pecho. La imagen de Lola frente a la babosa se grabó en su mente, constituyendo el símbolo de una lucha que sería más que física. Y aunque su corazón latía con fuerza, su mente llenaba el espacio de la incertidumbre con una claridad sorprendente. En ese momento, comprendió que enfrentar el monstruo no era solo una cuestión de supervivencia, era su oportunidad de reafirmar su valor y convertirse en la heroína de su propia historia. El sonido de los animales seguía resonando a su alrededor, pero en lugar de sentirse abrumada, comenzó a observar. Identificó a las cabras asustadas y comprendió que su naturaleza inquieta podía usarse a su favor. Con pasos firmes y decididos, se dirigió hacia el pequeño gallinero y lo abrió. Las gallinas, aún aturdidas, no tardaron en salir, y la idea de que podían distraer a la babosa le pareció brillante. La determinación de no dejar que el miedo dictara su camino creció con cada acción que emprendía. Esto no es solo por mí, murmuró, y aunque la voz temblaba,
había un nuevo brillo en sus ojos. Comenzó a reunir a los animales que quedaban cerca, guiándolos con un propósito. Era un trabajo difícil, administrando sus esfuerzos mientras mantenía la mirada centrada en la criatura gelatinosa que ahora se movía lentamente hacia Lola. Una vez que organizó a los animales en una especie de línea defensiva, en su mente se formó un plan. Lo que antes era solo un instinto de supervivencia se convertía en estrategia. Siguió sus instintos de granjera. Había trabajado la tierra con su esposo, había cultivado la paciencia y había aprendido a escuchar. Ahora, era hora de usar esos conocimientos para afrontar la amenaza. Mientras la babosa se deslizaba hacia adelante, Doña Rosa comenzó a gritar. Su voz resonaba con firmeza, llamando a los animales a moverse. A medida que el eco de sus palabras llenaba el aire, se sintió empoderada, la conexión que sintió con su tierra y sus animales se volvía palpable. Las cabras saltaron, las gallinas corrieron en varias direcciones, creando una distracción que comenzó a confundir a la babosa. Aprovechando ese momento, Doña Rosa buscó en su mente algo que pudiera servir. Recordó un viejo frasco de sal que utilizaba para el cultivo. Sin dudarlo, corrió hacia la despensa, y al abrirlo, su corazón latía más rápido. Comprendía que este no sería un enfrentamiento fácil, la sal podría ser su única esperanza. El desafío que ahora enfrentaba era tanto físico como emocional. La extensión de su decisión era monumental, arriesgaría su propio ser para defender lo que era suyo. Con el frasco en mano, el rostro enrojecido por la tensión, Doña Rosa volvió a la escena, su mirada fija en el monstruo. En aquel instante, una mezcla de esperanza y desesperación la envolvió, su determinación se convirtió en un canto silencioso de coraje. Se acercó con cautela, deseando que nadie más sucumbiera al pánico. La sal, con su poder destructivo, podría ser la clave para debilitar a la baba. El mundo se restringió a la inminente confrontación. La babosa, al darse cuenta de que su camino estaba siendo obstruido, comenzó a retroceder lentamente. Doña Rosa se sintió extrañamente en control. ¿Podía realmente hacer esto? El pensamiento trascendía la derrota. Comprendía que su viaje no solo era combatir al monstruo, sino abrazar su propia fortaleza. Pero antes de que pudiera lanzar el contenido del frasco, la babosa convulsionó, y una mancha oscura brotó del suelo, despojando la tierra fértil de su vitalidad. En ese momento, el verdadero horror de la amenaza se manifestaba. Doña Rosa sintió una oleada de angustia, comprendiendo que esta era una batalla que no solo se libraba en el presente, sino que tenía implicaciones para el futuro. Su mente comenzó a delirar con preguntas. ¿Cuánto tiempo quedaba? ¿Estaría realmente lista para enfrentarse a lo desconocido? La urgencia apremiaba, y el tiempo no era su aliado. El escenario estaba preparado, la mesa de la vida se había servido. ¿Se atrevería a alcanzar el sueño que había creído perdido? La fuerza y el instinto la guiaban hacia adelante, donde el verdadero enfrentamiento se avecinaba. Así, con el frasco de sal preparado, Doña Rosa se armó de valor para lo que podría ser su mayor desafío. La batalla por su legado apenas comenzaba, y su determinación iluminaba la oscuridad que se cernía sobre la sierra. La tensión se palpaba en el aire, y en medio de la agitación, Doña Rosa sintió como el deseo de luchar se avivaba en su interior. La sal en su mano parecía ser el símbolo de una resistencia latente. Sin embargo, la pregunta que la atormentaba ahora era si su valor bastaría para enfrentar lo que se avecinaba. Había cultivado la tierra, pero nunca había cultivado una guerra. Con los ojos fijos en la babosa, que se balanceaba entre la amenaza y la retirada, Rosa se permitió un instante de introspección. Era en este tipo de momentos, pensó, cuando la verdadera naturaleza de una persona sale a la luz. La granja había sido su refugio, un lugar donde había erguido sus esperanzas y sueños, y ahora se encontraba en una encrucijada que amenazaba con desmantelar todo lo que había construido. Decidida a actuar, comenzó a planear su próximo movimiento. La idea de lanzar la sal parecía sencilla, pero su corazón se debatía entre la razón y el instinto. En su mente, la imagen de su vida resplandecía. Era una mujer fuerte, una madre, una granjera, y todos estos roles exigían que ella se levantara. El silencio de la noche fue interrumpido por un sonido, un crujido, un aviso de que la babosa no estaba sola en esta batalla. Lola, con su fe y admiración, observaba desde una distancia prudente. La niña representaba todo lo que Rosa había atesorado,
el legado que se estaba jugando en esta tormenta de tentáculos. La niña le sonrió, su mirada limpia y llena de confianza. Eso le dio a Rosa un empujón que le había faltado. No puedo fallarle, se repitió. El impulso de atravesar la línea era abrumador. Doña Rosa comenzó a avanzar, el frasco en la mano y el corazón desbordante. Al acercarse al monstruo, recordó cómo una simple decisión podía cambiar el curso de la vida. Había enfrentado tormentas antes, no de llanto o desconsuelo, sino de desafíos que la habían llevado a fortalecer su espíritu, a pulir su carácter con cada golpe de la vida. Lanzó un vistazo por encima del hombro, buscando la seguridad de sus animales, y entonces, sintió una oleada de poder. Había comenzado a aceptar la realidad de su fuerza interna. Con un grito que resonó más allá de la desesperación, arrojó la sal hacia la babosa. El grueso grano se esparció por el aire y aterrizó en el cuerpo nauseabundo de la criatura. El efecto fue casi inmediato. Un chispazo brillante iluminó la reacción de la babosa al entrar en contacto con la sal. La criatura, antes inamovible, comenzó a convulsionar, retrocediendo en su inercia. La sensación de victoria, al mismo tiempo, de incertidumbre invadió a Rosa. La batalla no había terminado, el verdadero combate apenas comenzaba. Sintió que la adrenalina la atravesaba. Este era el instante que definía su vida, un punto de inflexión donde asumir el control del destino ya no era opción, sino una necesidad apremiante. Doña Rosa miró a Lola, aún estática pero llena de fe, y supo en su interior que el momento no solo se trataba de vencer a la babosa sino también de confrontar sus propios miedos. Pero un nuevo retumbo en el suelo la sacudió. La baba que había brotado antes comenzó a extenderse, como si la tierra misma estuviera reaccionando al enfrentamiento. La lucha por su hogar era una batalla más amplia, y cada decisión que tomara tendría eco en la vida que había tejido meticulosamente. ¿Acaso la sal sería suficiente? Rosa sintió como la urgencia se transformaba en determinación. Nunca había estado tan cerca de perder. Asumir la responsabilidad de lo que vendría lo requeriría todo de ella. Con una mirada de desafío se preparó para lo siguiente. Había llegado el momento de hacer una elección que marcaría su futuro. ¿Podría realmente hacer frente a lo desconocido y salir victoriosa ante la oscuridad que amenazaba con consumir todo lo que amaba? La respuesta aún era incierta, pero con cada latido arriesgaba más que su vida, estaba en juego su legado, su esencia misma. Y, al mismo tiempo que el monstruo parecía tambalearse, una sombra más oscura emergió en el horizonte, prometiendo una batalla aún mayor. El verdadero desafío, pensó Rosa con un nudo de ansiedad en el estómago, podría estar apenas comenzando. Con la luz de la luna filtrándose a través de las ramas, Rosa sintió como la adrenalina crujía en su interior. La batalla con la babosa era solo una manifestación de algo mucho más profundo. La sombra oscura que se cernía sobre su hogar no solo amenazaba a su granja, sino también a su identidad. La temida babosa era el reflejo de los miedos que habían ido acumulándose a lo largo de los años. Esa sensación de vulnerabilidad que había tratado de ignorar. La baba viscosa que se expandía por la tierra no era solo un peligro físico, era una señal de que sus temores más arraigados estaban saliendo a la superficie. Cada gota que caía parecía soslayar su determinación, intentando desgastarla. Pero Rosa no se dejaría vencer tan fácilmente. Aquella noche, ella no solo luchaba contra un monstruo, sino contra sus inseguridades, sus dudas y el pasado que la había condicionado. La figura de Lola, su pequeña, resplandecía en medio de la oscuridad. Para la niña, Rosa era un faro de fortaleza, y eso le otorgó la claridad necesaria para actuar. Se percató de que no podía permitir que las sombras del miedo definieran su futuro ni el de su hija. La sal no será suficiente, pensó. Deberé ser más astuta, más fuerte. Su mente comenzó a trabajar incansablemente. Cada momento que pasaba era un juicio de su capacidad. Rosa recordó las lecciones aprendidas de generaciones de mujeres en su familia, quienes habían enfrentado adversidades con ingenio y valentía. Al mirar a la baba resbaladiza que avanzaba en su camino, formuló un nuevo plan. No se trataría solo de combatir el miedo, tenía que contagiar ese valor en su hija. Ana, su difunta madre, había sido su mayor inspiración. Recordó sus palabras: la fortaleza no solo se mide en cuanto podemos cargar, sino en cuanto podemos soportar sin rendirnos. Esa sabiduría la empujó hacia adelante. Eva, su vecina,
sabía mucho sobre cómo lidiar con plagas y problemas naturales. Quizás era el momento de aplicar su ingenio para enfrentar la creciente amenaza. Rosa decidió que debía atraer a la criatura hacia un lugar donde estuviera más controlada. Usando un palo, comenzó a trazar un camino con la sal, haciendo una línea que imitaría un borde. La babosa parecía confundida, como si la sal fuera una barrera invisible. Su corazón latía con fuerza al observar cómo la criatura se acercaba a lo que había quedado detrás de ella. Era un momento que juró recordar, la tierra unía sus fuerzas, y su determinación debía hacerlo también. Lola observaba con asombro mientras su madre se reafirmaba. No estoy sola en esto, se aseguró al murmurar. Pero la conciencia de que la sombra oscura en el horizonte podría revelarse inminente se mantenía en su mente como un eco aterrador. La batalla con la babosa podría ser solo el capítulo inicial de una lucha mayor. La tierra comenzó a temblar otra vez, haciéndola tambalear en su propósito. Debo ser valiente, se susurró, aferrándose al frasco de sal con fervor. La desesperación por salvar su hogar la hizo pensar en cómo podía usar el temor en su beneficio, convirtiéndolo en determinación pura. Mientras la babosa luchaba entre asomarse o replegarse, Rosa dio un paso al frente, lista para llevar el siguiente movimiento. Un vistazo a Lola reveló un rostro cargado de esperanza y miedo, y eso se volvió su fortaleza. Con la mente clara y un objetivo, se preparó para ejecutar su estrategia. Sin embargo, antes de que pudiera ponerla en marcha, un nuevo sonido, resonante y profundo, emergió del horizonte, como un rugido que desafiaba su valentía. Doña Rosa sintió cómo el tiempo se detuvo. La batalla no solo era contra la babosa. Era el momento de afrontar su propio monstruo. ¿Sería capaz de confrontar el desafío inminente sin perder de vista qué era lo que realmente estaba en juego? La oscuridad se acercaba, y Rosa sabía que este era solo el comienzo. Ella se repetiría a sí misma, no estoy sola. Debo seguir adelante. Pero, ¿sería suficiente? La respuesta la esperaba, próxima, pero imprecisa. El rugido resonó nuevamente, vibrando en los cimientos de la granja y haciendo temblar el corazón de Rosa. En aquel instante, su percepción del escenario cambió, ya no solo luchaba contra una babosa, sino contra el caos que amenazaba con desmoronar su mundo. El eco de su miedo reverberaba en sus pensamientos, recordándole las noches pasadas en las que había sentido la misma impotencia ante dificultades que parecían insuperables. ¿Qué haría mi madre en esta situación?, se preguntó, las imágenes de su infancia regresando con fuerza. Ana siempre había encontrado formas ingeniosas de enfrentar lo que parecía invencible. Rosa empezó a analizar el terreno, aquel vasto espacio que antes le parecía solo un hábitat ahora estaba lleno de recursos y posibilidades. La angustia inicial se transformaba lentamente en un elemento catalizador para su ingenio. Revisó los utensilios de la granja, buscando algo que pudiera utilizar en su favor. El azadón brillaba bajo la luz lunar, y con él, podría crear una barricada. Pero no solo se trataba de un refugio físico, se estaba formando una idea en su mente, un símbolo de su voluntad de enfrentar el desafío. Yo soy la protectora de mi hogar, se afirmó, y con esta nueva determinación, recordó que cada instante cuenta, cada decisión podría marcar la diferencia. Mientras trazaba líneas en el suelo con la sal, un impulso interno la llevó a hablar con Lola. Hija, esto es más que una batalla contra una babosa. Es nuestra manera de demostrar que no somos víctimas, que tenemos la fuerza para enfrentar lo que venga. Las palabras resonaron en ella mientras las decía. Sentía como esa conexión con su hija la empoderaba, no solo era un liderazgo, sino una transmisión de legado y coraje. Lola, aunque pequeña, captó la esencia de las intenciones de su madre. Un brillo de alegría se encendió en sus ojos, y su inocencia infundió a Rosa una energía renovada. Miró a la babosa, que luchaba por avanzar, confundida por la traza de sal. Era el momento perfecto para actuar. Rosa agarró el azadón y se dirigió hacia la criatura, sintiendo como su pulso se aceleraba, el miedo la tentaba a dar medio paso atrás. Sin embargo, recordó las lecciones acumuladas, las adversidades que había superado. Cada paso que daba era una afirmación de que estaba en control, que podía decidir el destino de su hogar. Cuando se sentó en la tierra y comenzó a cavar una trinchera, sintió el poder de la tierra bajo sus manos. Tomar acción era su única opción. El sudor comenzaba a empapar su frente, y su mente se movía rápidamente. ¿Qué más puedo hacer?
Se había encerrado en el ciclo de reacción, pero ahora podía llevarlo hacia el siguiente nivel. El ruido del gran rugido continuaba, una constante amenaza por su atención. Mientras se adentraba más en la tierra, Rosa tuvo una revelación: la sombra en el horizonte no era solo un monstruo. Era su catalizador para reinventarse, para aceptar que el miedo no podría dominarla. No dar moment can consume me recordó la frase que había escuchado alguna vez. La pregunta se presentó: ¿cómo puedo usar esto a mi favor? La perspectiva cambió. Con cada palada, diseñó un nuevo plan. Transformó su miedo en energía, con la certeza de que la resistencia no solo era física. ¿Sería posible convertir incluso al enemigo más inesperado en un aliado? La idea se formó en su mente como un fresco brillante. La babosa podría ser más que una amenaza, quizás podría utilizar su propia fuerza contra ella. Todo se reducía a una decisión: estaba lista para dar el paso hacia un nuevo enfrentamiento. Pero lo que no esperaba era que el verdadero desafío era aún más profundo. Una sombra más grande se acercaba, más que la criatura despreciable. ¿Se atrevería a mirar en su interior y conocer sus verdaderos límites? Antes de que pudiera contestar, un destello de luz iluminó el horizonte, revelando una nueva amenaza. El brillo de la luz en el horizonte trajo consigo un nuevo nivel de inquietud. Rosa sintió como su corazón se aceleraba, no solo por lo que podía representar esa luz, sino porque cada fibra de su ser sabía que estaba al borde de un cambio decisivo. Esa nueva amenaza, aún indefinida, se asemejaba a un reflejo de sus propios miedos internos, aquellos que siempre había luchado por contener. La lucha fuera de la granja era solo una manifestación de la batalla constante que sostenía en su mente. El azadón se convirtió en un símbolo más que en una herramienta, representaba su determinación para controlar su destino. De repente, el sonido del rugido ya no era solo un eco aterrador, sino un recordatorio de que su vida siempre habría de estar llena de obstáculos, obstáculos que podían ser enfrentados y, eventualmente, superados. Mientras excavaba, cada palada parecía despejar no solo la tierra, sino sus dudas. Con cada movimiento, se cimentaba la convicción de que estaba en un camino de transformación personal. Rosa se detuvo por un instante. Su mente giraba en espiral, cuestionándose si el gran destello de luz era una advertencia o una oportunidad. La necesidad de enfrentar las sombras se transformó en una certeza: buscar respuestas era el primer paso para sacar a flote sus talentos ocultos. Recordó las noches en que se sentaba en la cocina con su madre, observando cómo cocinaba y transformaba los ingredientes más simples en manjares que alimentaban no solo el cuerpo, sino también el alma. Esa capacidad de transformar lo básico en algo extraordinario era lo que Rosa necesitaba ahora. ¿Qué podría hacer con este desafío? ¿Cómo podría aprovechar mi ingenio para convertirlo en mi aliado? La pregunta no se desvanecía, resonaba en su cabeza mientras trabajaba. La tierra se convertía en una especie de lienzo, y ella sería la artista que dibujaría su destino. Con el azadón aún en mano, comenzó a pensar en cómo podría utilizar las habilidades heredadas de su madre para convertir la crisis en una oportunidad. Su ingenio se activaba, navegando entre posibilidades transformadoras. Imaginó cómo el brillante destello podría extinguir la oscuridad. Aquella luz podría ser el faro que guiaría su camino. Retrocediendo un paso, hizo una pausa para observar el cielo. La luna seguía brillando, y junto a ella, las estrellas parecían aplaudirle silenciosamente, dándole ánimo para continuar su lucha. Tomar el control de su vida no significaba hacerlo en soledad, sería una combinación de introspección y acción en el mundo. Teniendo esa claridad, entendió que la verdadera batalla no se libraba solo en el espacio físico, sino profundamente en su interior. Con cada palada de tierra, empezó a dibujar no solo líneas en el suelo, sino un nuevo esquema de vida. Quizás la luz en el horizonte no solo era una advertencia de lo que había de venir, sino el comienzo de una nueva forma de enfrentar las adversidades. Esa noche, mientras luchaba contra la inminente amenaza que parecía materializarse, decidió ser más que una sobreviviente. Determinó convertirse en una guerrera. Todo su ser ardía con la idea de que no solo enfrentaría al monstruo de la afuera, sino también a sus miedos internos que tanto la habían limitado. Con un nuevo propósito, se preparaba para lo que vendría, lista para transformar la incertidumbre en un catalizador de cambio. Sin embargo, cuando la luz comenzó a cambiar de color y la sombra reveló su forma, una ola de terror la cruzó. Estaba a punto de enfrentar un verdadero desafío, uno que pondría a prueba no solo su ingenio, sino también la esencia de quien realmente era.
Esa revelación dejaría huellas duraderas en su alma, marcan de una chica que estaba a un paso de descubrir su verdadera fuerza. Conseguiría, entonces, trascender este obstáculo y por fin, emerger como la mujer que siempre había soñado ser. Rosa no podía apartar la vista de la figura que emergía de la sombra. Su corazón retumbaba en su pecho, un canto de guerra que solo ella podía oír. Aquello que se revelaba frente a ella no era un monstruo físico, sino una manifestación inquietante de sus temores más profundos. Mientras observaba la forma indefinida, se dio cuenta de que temía más a su propia reacción que a cualquier amenaza real. Sus pensamientos se enredaban en una maraña de inseguridad. ¿Era capaz de manejar lo que se avecinaba? La luz, ahora intensa y casi cegadora, parecía burlarse de su vulnerabilidad. A medida que la figura se acercaba, la determinación de Rosa se intensificaba. Las lecciones de su madre resonaban en su mente: la cocina no solo transforma los ingredientes, sino también el alma de quien los prepara. Tal vez, entonces, era el momento de cocinar su propio destino. Con cada segundo que pasaba, el desafío se hacía más claro. La luz en el horizonte no era más que un recordatorio de la lucha interna que siempre había estado presente. Armándose de valor, se retiró mentalmente a su niñez, justo antes de un examen, justo antes de presentar un plato a aquellos que más la importaban. Recordó la presión, pero también la alegría de crear algo bello y satisfactorio. Debo transformar este miedo en algo útil, pensó. Avanzó un paso hacia la figura, dejando caer el azadón y permitiendo que toda su energía se concentrara en su firmeza. Cada paso simbolizaba una decisión, una elección de reafirmar su identidad, más que rehuir de este desafío. La criatura, que había portado tanto terror, se fue acercando, revelando su verdadero rostro, un reflejo distorsionado de sus miedos. Rosa sintió una mezcla de compasión y desafío. Sin sombra de duda, aquel encuentro no solo era una confrontación visual, era un punto de inflexión en su vida. Tomando aliento, reunió su ingenio para enfrentar esa imagen aterradora. No eres más que un producto de mi imaginación, dijo en voz alta, sintiendo el eco de sus palabras resonar en el silencio que la rodeaba. Aquello que antes había considerado un monstruo empezaba a desvanecerse, como un espejismo. Rosa decidió que no dejaría que ningún pensamiento negativo prevaleciera. Con esa declaración de intenciones, comenzó a visualizar su fortaleza interior. La transformación no vendría simplemente de derrotar a esa sombra, debía transformarlo en un aprendizaje que la liberara. Sintió como sus manos se aferraban a algo invisible pero poderoso, la fuerza de saber quién era y quién quería ser. Finalmente, ante su asombro, la figura se desvaneció, como si hubiera sido solo un aliento del viento. La luz que antes parecía amenazante ahora iluminaba su esperanza, llevándola hacia una nueva etapa de autodescubrimiento. Acercándose a la linde de la granja, se preguntó qué otras sombras debería enfrentar. Con cada pasito que daba, un renovado sentido de propósito la abrazaba. Sin embargo, la calma fue interrumpida por un nuevo ruido, esta vez diferente, un susurro que emergía desde la granja. Una voz familiar volvió a encender sus dudas. «Rosa, ¿dónde estás?» La voz, que antes la llenaba de amor, ahora parecía lejana, como si recordara las antiguas inseguridades. No una sombra, sino el eco de la desesperación de su madre resonando en su mente. Se dio cuenta que aunque había enfrentado sus temores, el verdadero desafío se había ahora desatado. Lo que tenía que descubrir no era solo su fuerza, sino también cómo reconciliar su pasado con el futuro que deseaba construir. ¿Qué era lo que le esperaba en la granja? ¿Estaba lista para desentrañar ese hilo familiar que la había mantenido atada? Rosa, con una mezcla de confianza y ansiedad, se dispuso a tomar el siguiente paso, consciente de que los verdaderos monstruos a los que debía enfrentarse eran, tal vez, aquellos que una vez creyó insuperables. Rosa dio un paso decidido hacia la granja, la voz de su madre resonando en su mente con una mezcla de amor y preocupación. La luz brillante que había dispersado sus miedos ahora se convirtió en un refugio cálido que la acompañaba. Sin embargo, a medida que se acercaba a la entrada, una nueva oleada de dudas comenzó a invadirla. ¿Qué pasaría si su madre la reprendía por haber escapado de la rutina, o peor aún, por haber desafiado lo que siempre había sido considerada la norma familiar? El aire estaba impregnado de un aroma familiar, una mezcla de tierra húmeda y hierbas que antes la reconfortaban, ahora solo despertaban incertidumbres.
Su corazón latía con fuerza al recordar todos los momentos en los que había sentido la necesidad de huir de las expectativas, de esa imagen de perfección que parecía seguirla a cada paso. A medida que cruzaba el umbral de la granja, la visión de su madre, temblando y con lágrimas en los ojos, la impactó. No era la ira lo que la abrumaba, sino un temor profundo por lo que podía haberse perdido en la ausencia de su hija. «Rosa, te he estado buscando», dijo con voz entrecortada, una frágil mezcla de alivio y angustia. Rosa sintió que su interior se desgarraba, era como si un hilo invisible la uniera a su madre, llevándola a comprender de repente el peso de esa conexión. En lugar de sucumbir al viejo patrón de huir o justificarse, decidió que debía dar un paso hacia la confrontación. Este no era solo un momento de reencuentro, sino una oportunidad de forjar un nuevo entendimiento entre ellas. «Madre, he volado lejos, buscando lo que realmente quiero en la vida. No puedo ser solo lo que esperabas que fuera», comenzó, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que levantaba su propia muralla. En ese instante, se dio cuenta de que debía comunicar su deseo de ser libre, no solo para ella, sino también para liberarla de preocupaciones que había traspasado de generación en generación. «A veces creo que me has olvidado», respondió su madre con voz quebrada, «he hecho todo lo que he podido para guiarte, pero no sabía que sentías así». Rosa sintió un aguijón de culpa, como si sus palabras hubiesen abierto una herida que nunca había sanado. La vulnerabilidad de su madre la hizo cuestionarse, ¿sería esa la razón detrás de sus propias inseguridades? Recordó las noches de insomnio debatiendo su lugar en un mundo donde anhelaba brillar, pero sentía que debía ocultar su luz. El silencio que siguió fue gestado por una tensión palpable, cada una sosteniendo un universo de propias expectativas y temores. Rosa tomó un profundo aliento, decidida a no permitir que ese silencio se convirtiera en un muro más que construir. «Quiero que me veas por quien realmente soy. Quiero que me apoyes en este camino, en vez de simplemente preocuparme». Palabras que fueron durante años prisión se transformaban en un pacto. Rosa no solo buscaba mayor libertad, sino también el reconocimiento de sus elecciones y pasiones. Mientras hablaba, el peso de la culpa empezó a disiparse, dejando espacio para comenzar un diálogo más profundo. Pero, justo cuando comenzaban a encontrar un terreno común, un estruendo retumbó en la granja. Una sombra pasó velozmente sobre ellos, causando que tanto Rosa como su madre alzaran la vista. El aire se volvió denso, y de repente, una figura familiar se dibujó en el horizonte, desdibujándose entre la penumbra a medida que avanzaba. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme, revelando no solo sorpresa, sino también una imponente autoridad. Era alguien que nunca había figurado en sus planes, un miembro de la familia que siempre había operado en la sombra, escondido tras su propio legado de expectativas. Rosa sintió que el terreno que comenzaba a sanar se tambaleaba nuevamente. Lo que había esperado que fuera un reencuentro de reconciliación se convertía en una confrontación con un pasado que creía haber dejado atrás. ¿Estaría lista para enfrentarse a quien, al parecer, también había sido prisionero de fortalezas invisibles? La incertidumbre que se gestaba palpitaba en el aire, apremiándola a decidir, más que nunca, quién quería llegar a ser. El futuro, ahora más inquietante que nunca, dependía de cómo manejaría este nuevo desafío que se cernía sobre ella. La figura que se acercaba se detuvo a unos pasos, sus ojos fijos en Rosa y su madre, como si pudiera percibir la tensión que cargaban. Era su tío Andrés, un hombre cuya presencia siempre había ejercido una mezcla de respeto y temor en Rosa. A pesar de que sus intenciones no eran del todo hostiles, había algo en su postura que la hacía cuestionar su capacidad para sostener la libertad que tanto anhelaba. «¿Por qué no estás en casa ayudando con las tareas?», su tono estaba recargado de desaprobación, cada palabra un eco de las expectativas familiares que Rosalía había intentado dejar atrás. Reconocer la capacidad de su tío para desestabilizarla era un paso que necesitaba afrontar. No podía permitir que los cimientos de sus decisiones se temblaran por un juicio ajeno. «Porque necesito encontrar mi lugar en el mundo, tío», respondió, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Aquella declaración resonó como un llamado. Era el espíritu de la adolescente que había huido, pero que ahora luchaba por afirmarse. La mirada de su madre le dio fuerza, un apoyo inesperado que le infundía coraje. Andrés frunció el ceño, pero a la luz de su postura, Rosa atisbó un destello de sorpresa. «¿Y qué es lo que piensas que encontrarás allí fuera, Rosa?» «La vida no es un juego, es un trabajo duro», dijo, como si el esfuerzo fuera sinónimo de sacrificio sin recompensa.
Tal vez sea así, pero jugar a ser alguien que no soy ha sido aún más duro, retrucó, consciente ahora de que estaba hablando de más que de un simple conflicto familiar. Se trataba de una lucha por su identidad, por liberarse del yugo de la conformidad. Con cada palabra, cuestionaba una vida marcada por decisiones ajenas. El silencio que se apoderó del lugar fue pesado. Rosa se permitió sentir la carga de su verdad, la autenticidad que había estado guardando, y la presión de no solo desafiar el legado familiar, sino también de plantear que había otra forma de vivir que no debía estar atada al miedo. ¿Y si eligiendo mi propio camino, estoy abriendo una puerta que podría lastimarte?, añadió, volviéndose hacia su madre con una vulnerabilidad que no quiso ocultar. La atmósfera se tornó densa cuando sus ojos se encontraron, cada uno albergando un destello de entendimiento que su tío no podía captar. La respuesta de su madre sería el reflejo de cuánto había crecido Rosa, y al mismo tiempo, marcaba un nuevo camino. Andrés, viendo la conexión frágil pero presente entre ambas, hizo un intento por suavizar su enfoque. No estoy aquí para hacerte daño, Rosa. Solo quiero que entiendas las consecuencias de tus decisiones. La ironía de su comentario no pasó desapercibida. Entiendo que el cambio asusta, pero no le temo, replicó, su voz resonando en la calma del campo. Con cada afirmación, se desnudaba de responsabilidades que no le correspondían, desposeyendo la culpa que había cargado durante años. Sin embargo, esa determinación brilló solo por un instante. El eco de las palabras de su tío reverberaba en su mente, un remanente alerta que decía que la carretera diagnosticada por otros siempre llega a un cruce, donde se detienen constantemente las decisiones. La brisa cambiante susurraba en la granja, generando una sensación de que, en cualquier momento, todo podría desmoronarse nuevamente. La realidad era que, a pesar de sus intentos de fortaleza, Rosa sentía que su estabilidad personal era frágil. La presión por conformarse a un molde familiar se mezclaba con su deseo de ser un faro de autenticidad, y esa lucha interna podría llevarla a un abismo si no lograba equilibrar su nueva realidad. De repente, algo se movió más allá de la mirada de su tío, dos figuras avanzando desde la sombra con el sigilo de quien busca ocultar un secreto oscuro. Su corazón se aceleró. ¿Qué nuevo desafío se avecinaba? El momento de la confrontación parecía estar a la vuelta de la esquina, y faltaba poco para que Rosa se encontrara no solo con su propia verdad, sino con revelaciones que cambiarían para siempre el tejido de su vida. Rosa sintió como la incertidumbre se apoderaba de ella, pero al mismo tiempo una llama de determinación comenzó a encenderse en su interior. Ya no podía permitir que las expectativas o los fantasmas del pasado definieran su camino. Era hora de que la niña que había huido de casa se convirtiera en la mujer valiente que siempre había llevado dentro. Miró a su madre, quien reflejaba en su semblante tanto miedo como orgullo. Vamos a enfrentar esto juntas, le dijo Rosa, su voz firme, a pesar de que las sombras se acercaban. Con un solo paso, cruzó la distancia que la separaba y tomó la mano de su madre, así, impulsando una conexión renovada y poderosa. Este acto de unión las fortalecía a ambas, y la mirada de Ana sobre su hija se llenó de admiración. Al observar a las dos mujeres, Andrés no pudo evitar sentir un atisbo de inquietud. Esta no era la misma Rosa que había conocido antes. Aquella chica se había apagado bajo la presión de ser lo que los demás esperaban. No es fácil lo que pretenden hacer, advirtió, su tono aún un tanto severo, pero su mirada ahora era inquisitiva más que desafiante. Quizás no sea fácil, respondió Rosa, pero he pasado demasiado tiempo siendo lo que no soy. Es momento de mostrar el verdadero rostro de la familia Hernández. No solo somos granjeros, somos luchadores. Se sentía empoderada al articular aquello que siempre había sentido, y la adrenalina de su transformación personal fluía dentro de ella cada vez más. A medida que la figura se acercaba, Rosa pudo ver que no era otra amenaza, sino su prima Laura, quien había llegado en el momento crítico. Aunque no estaba seguro de cómo interpretar esa llegada, para Rosa era justo lo que necesitaba, una aliada dispuesta a enfrentar los demonios que comenzaban a surgir. Siempre he creído en ti, Rosa, dijo Laura, acercándose con mirada segura. No dejes que nadie te diga quién debes ser. Tienes el poder de cambiar la historia de nuestra familia, de este lugar. Al escuchar esas palabras, Rosa sintió que las piezas de su rompecabezas empezaban a encajar. Ya no se trataba simplemente de enfrentarse a las sombras, sino de dar luz a una nueva narrativa. El viento comenzó a soplar, empujando las incertidumbres a un lado.
Era como si la tierra misma apoyara su decisión de erradicar los fantasmas que habían cautivado a su familia. Llevar consigo el peso del pasado ya no era una opción. Su madre tenía que comprender que su elección de vivir con autenticidad limpiaría la herencia calorosa que enfrentaba desde generaciones. Esto no es solo un enfrentamiento personal, somos la voz de quienes nos precedieron seguidamente, afirmó Rosa. No seré una prisionera de sus expectativas. Hoy no solo lucho por mí, sino por cada mujer que temió hablar, por cada madre que siente que no puede ser libre. La fuerza de sus palabras era eléctrica, resonando en el aire con una decisión poderosa. Realmente se estaba transformando, el reflejo que la mirada de su madre le ofrecía era evidente. Ana, por primera vez, vio en su hija no solo la proyección de sus miedos, sino la chispa de la valentía que había sido opacada por los ciclos de miedo que habían bañado su historia familiar. La batalla que se libraba no se centraba solo en lo que había sucedido, sino en lo que vendría. Con el apoyo de su madre y la determinación de su prima, Rosa se sintió lista para afrontar la sombra sombría que se alzaba frente a ellas. La luz del crepúsculo comenzó a envolverse entre sus almas, una promesa de renovación. Era el momento de unir fuerzas, de ser la resistencia que su herencia necesita. La sombra se desvaneció, por fin, Rosa comprendió que no era el pasado lo que definiría su futuro. La historia que estaba tejiendo era una de fortaleza, amor y autenticidad. La figura de su madre se acercó aún más, y juntas, encaró el horizonte. No solo emergían como luchadoras, sino como portadoras de esperanza y transformación. Finalmente, lo comprendió, la verdadera victoria no estaba en erradicar el miedo que alguna vez la consumió, sino en abrazar su esencia para convertirse en la mujer que estaba destinada a ser. Rosa se sintió lista. Con su madre a su lado, con su prima mostrando el respaldo de la familia, levantó la mirada y enfrentó la vida con un nuevo coraje. La lucha por su legado apenas comenzaba, y en ese momento decisivo, Rosa no solo se libraba de una batalla externa, sino que reclamaba su identidad en el proceso. Ahora estaba preparada para ser la arquitecta de su propia historia, una historia que resonaría mucho más allá de su granja en la sierra. Y así, mientras se adentraba en el camino de su futuro, su corazón latía con un nuevo himno de esperanza y libertad. Ella era Rosa Hernández, y ya nadie podría definir quién era ni qué debía ser. Es el momento de compartir esta historia. Si quieres más relatos de superación personal, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta inspiración llegue más lejos. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, queremos escucharte. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fanáticos de historias de superación comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.